es decir, enfrentando a este gobierno militar que prometía además estar por 20 años en el gobierno, que disolvió todos los partidos políticos, intervino la universidad, los sindicatos, en fin, hizo todo lo que ya sabemos. Y entonces nosotros dijimos, bueno, macanudo, ahora mejor porque esto ya está claro, ¿viste? De un lado, los militares que han violado la soberanía popular, porque por más que el gobierno de Ilia era un gobierno que tenía nada más que un 22% de votos, digamos, que lo habían votado, el peronismo había estado proscripto, y en ese sentido creo que Ilia podría haber hecho lo que hizo Cámpora en su momento, ¿no? De haber dicho, bueno, yo subí al gobierno con un condicionamiento, hubo gente que no votó, entonces llamemos a elecciones de nuevo, ¿no? Y entonces haber tenido una mayor legitimidad. Pero nosotros dijimos, bueno, esta gente dice que no va a haber elecciones por 20 años, porque ahora a lo mejor uno no se acuerda, pero en aquella época decían así, no, por 20 años, no hay plazos, hay objetivos, hasta se hablaba de un nuevo Franco, digamos, ¿no? Que se instauraba para toda la vida en el país. Entonces nosotros, que éramos los más, ya habíamos estado presos antes, ¿viste? Y éramos los que teníamos un poco más de experiencia, llamémosle así, estábamos muy imbuidos por la revolución argelina, que era un poco los que más nos habían dejado una huella, ¿no? De un ejemplo, cómo habían resistido, cómo se habían organizado y cómo habían obtenido la independencia finalmente. También por los cubanos, viste que un pequeño grupo de hombres había logrado, aprovechando las circunstancias objetivas, subjetivas y todo eso, habían logrado derribar a una dictadura. Entonces, nosotros decíamos, bueno, acá hay que hacer lo mismo, ¿viste? Acá hay que prepararse, hay que enfrentar a este gobierno y hay que dejarse de hablar, digamos, ¿no? Hay que pasar a la acción. Porque te diré que estas conclusiones que hoy parecen que uno las tomó así un día, ¿no? Que nos levantamos un día, eran una maduración, no era una elucubración escrita o teórica, no era que entre nosotros había un teórico que dijo, compañeros, a partir de hoy están agotados todos los caminos de la legalidad, entonces no nos queda. No, era la realidad, ¿me entendés? No éramos paracaidistas nosotros, no nacimos de un repollo tampoco, teníamos una trayectoria. Había compañeros que habían estado con la guerrilla del Uturunco en el año 59, allá en el Cochuna, en Tucumán, ¿viste? Todos decían, bueno, hagamos esto, hagamos aquello. O sea, cuando decíamos, hagamos la guerrilla rural, por ejemplo, no era un ejemplo traído de Cuba como... Tampoco está mal haberlo traído de Cuba, no hubiera estado mal, pero te quiero decir, era producto de nuestra propia historia. Cuando decíamos, hagamos la lucha urbana, no era tampoco una cosa traída de Argelia o traída de... Era la realidad también que habíamos vivido en los años anteriores, lo que se llamó la resistencia, ¿no? Todo ese periodo de enfrentamiento conducido por Perón a los distintos gobiernos que hubo. Así que te señalo esto porque no es que despreciáramos los libros tampoco, no. Sí, habíamos leído Fanon, habíamos leído La guerra de guerrilla de Che Guevara, ¿viste? Habíamos leído El quehacer de Lenin, no sé. Habíamos leído los libros de Mao, de la Guerra Popular y Prolongada, o del mariscal Sun Yat-sen, no sé. ¿Viste? No éramos tampoco, o de Clausewitz, en fin, no éramos tampoco, pero tampoco éramos chicos de la universidad. Eso es muy importante, ¿viste? Que te diré que del grupo nuestro, sacando 2 o 3 compañeros que éramos universitarios, el 99% eran todos gente de pueblo, ¿me entendés? Gente con sentido común, gente con ganas de hacer cosas, gente de base, lo que llamaríamos de base, ¿viste? No eran. Entonces, ahí en ese tomar mate en un barrio o en una unidad básica clausurada, pero que entrábamos por la parte de atrás, ¿viste? Para violar la clausura y tomar mate y reunirnos, qué sé yo. Y ahí nacían estas ideas de pelear por lo nuestro, de no dejarnos arrebatar
lo que nos corresponde por derecho natural y que está consagrado en la Constitución Nacional, que es la soberanía popular, ¿viste? El derecho a elegir nuestros propios gobernantes. Así que a partir de ahí es el salto cualitativo, después del golpe de Onganía. Y yo creo que todavía Onganía no sabe, o los sociólogos, no sé, los que estudian todas estas cosas, no creo que hayan medido la importancia que tuvo en toda esta gran juventud argentina ese autoritarismo, ese fascismo, digamos, de Onganía, ¿no? Pero no hubo 30.000 desaparecidos. No importa, no importa, pero esa forma de cerrar la vida política, de decir, a partir de ahora mandamos nosotros, ustedes no sirven para nada, los políticos son una porquería, nosotros con la eficiencia que nos caracteriza vamos a transformar el país. Y acá en la Argentina todos somos guapos, ¿viste? No hay cobardes. Entonces, ¿y por qué vos decís eso? ¿Y yo quién soy? ¿Viste? Así que le empezó a reventar y a hacer agua esto por todos lados. Quiso cerrar los ingenios en Tucumán, la gente le hizo manifestaciones, reprimieron, mataron gente. Quiso cerrar los talleres de no sé dónde, de Laguna Paiva ahí en Santa Fe. Perdóname si confundo las fechas, pero digamos más o menos ese panorama, la gente le resistía, ¿viste? Querían aumentar las tarifas en los comedores estudiantiles, la gente le resistía y entonces tenían que matar estudiantes, o sea, había una dictadura. Era verdad, la noche de los bastones largos, bueno, y está bien, le golpearon a 1, a 2, a 100, a 500, ¿cuántos podrán haber sido golpeados esa noche? Pero era como golpe a la inteligencia argentina, ¿viste? Era el palito de abollar ideología, ¿no? Que decía Mafalda. Bueno, ese palito era a todo el cuerpo social que se lo hacía, ¿no? Y por eso creó tanta resistencia, aunque tenía un ministro muy culto, que era el ministro Borda, ¿viste? O por ahí hasta Mariano Grondona lo había apoyado, era todo muy bien, todo, pero era una dictadura también. Así que ahí fue nuestra decisión de tomar las armas, digamos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No tenemos armas? Bueno, consigámosla. No tenemos plata, consigámosla. Pero no esperemos más, no estemos... Va a venir de Cuba el avión negro, el avión verde, ¿qué avión va a venir? Había gente que hacía turismo revolucionario, ¿viste? Que iban a Cuba a prepararse con todo el amor y con todo el cariño y con toda la fraternidad que los recibían los cubanos. Porque si los cubanos habían hecho la revolución, decían, bueno, estos también van a hacer la revolución. Y después volvían acá. ¿Y qué hacían? Sacaban una revista, se peleaban entre ellos, que las condiciones estaban dadas, que no estaban dadas. Nosotros la verdad que no fuimos a ningún lado, ¿viste? Por lo menos la mayoría de nosotros. Y nos acordábamos de un patriota salteño, ¿no? Felipe Burela, que cuando hacía las montoneras decía, ¿con qué armas, señor, pelearemos? Con las que le quitaremos, ¿no? A los españoles, ¿no? ¿Con qué armas les pelearemos a los españoles? Con las que le quitaremos. Y bueno, así que ya estaba también en fin, había una experiencia de lucha urbana también en la Argentina, ya los compañeros del movimiento nacionalista revolucionario Tacuara habían hecho una expropiación en el policlínico bancario, que había sido una cosa muy dura también, había habido muertos, había habido una cosa de una gran violencia. Bueno, entonces ya había experiencias, ¿no? de ese tipo, digamos, ya no era solamente algo que también importamos del maquis francés o del maquis argelino, no, era más o menos ya una cosa aceptada. Los tupamaros en Uruguay, ¿no es cierto?, que ya también estaban en esta tarea de rebelarse ante la injusticia, de decir, bueno, vamos a transformar de raíz esta injusta sociedad uruguaya y bueno, y para eso nos tenemos que organizar, nos tenemos que preparar. Nosotros teníamos excelentes contactos con ellos, teníamos lazos de amistad y de compañerismo que han llegado hasta el día de hoy, compañeros uruguayos que han muerto en la Argentina, compañeros argentinos que han muerto en Uruguay. Hemos compartido una misma ética, una misma voluntad de transformar el mundo, una solidaridad muy grande en los pequeños
fracasos que teníamos, ¿no? En los fracasos de tipo, bueno, cuando descubrían una casa operativa o cuando caía un compañero en una operación, entonces se producía el desbande, se producía y entonces la persecución de la policía, todo eso, y ahí venían esos lazos, ¿no? de solidaridad, que son los más fuertes, finalmente son los que perduran a través de los años, lazos de estar de latinoamericanismo, diría, sin ser sin tener una percepción teórica, no porque dijimos vamos a hacer la lucha continental, ¿no? Pero era porque decíamos, bueno, ustedes ¿cómo se van a liberar en Uruguay si primero no se libera la Argentina? Porque van a venir los militares brasileros y los van a invadir. Pero en cambio si colaboramos o si nos ayudan para liberarnos en la Argentina, entonces después va a ser más fácil la liberación en el Uruguay, ¿no? Pero teníamos 25 años, 26 años, ¿me entendés? Éramos como esos personajes que hablan en prosa sin saberlo, ¿no? Y hacíamos eso con la sencillez, la cotidianeidad del compañerismo, de compartir un locro, una mateada, y a vos te parece, ¿no? Pero mejor nos quedamos acá, porque ¿qué va a decir la gente? Van a pensar que nos vamos a Buenos Aires para salvarnos o para refugiarnos, y nosotros tenemos que compartir la suerte del oprimido, tenemos que quedarnos acá. Así que todo eso, digamos, marcó ese salto cualitativo, ¿me entendés? Y te digo la verdad que hicimos muchos contactos también, que nos vimos con mucha gente, pero la raya divisoria pasaba, si estaban dispuestos a llevar adelante la lucha armada o no estaban dispuestos. Y el primero que nos decía que había que esperar las condiciones, ya para nosotros no lo veíamos más, ¿viste? Éramos muy sectarios, muy así, no, estos son cobardes, no se lo decíamos así, pero no, esto es lo que pasa, que son jarabe de pico, decíamos, ¿no? Son jarabe de pico, entonces no quieren, o le escapan el culo a la jeringa, ¿viste? No quieren, una cosa es hablar de muerte, otra cosa es morir, ¿no? Como dice el refrán italiano, bueno. Entonces ahí teníamos esa divisoria, pero conocimos a muchos grupos.